El artículo 158.2 de la Constitución española establece lo siguiente: con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias en su caso. El principio de solidaridad es un elemento fundamental en la construcción del Estado autonómico, y manifestación clara del mismo es la creación de este fondo, el Fondo de Compensación Interterritorial. La solidaridad en un Estado como el nuestro equivaldría al principio de lealtad federal en un Estado federal. Es decir, tenemos el principio de unidad de la nación española, el principio de autonomía, y el de solidaridad es el que ayuda a modular la relación entre ambos principios. No tanta autonomía que pueda romper la unidad y no tanta unidad que pueda perjudicar la autonomía. Ahí está la solidaridad. El principio de solidaridad actúa, por lo tanto, como contrapeso al de autonomía y añade al régimen autonómico las normas de equilibrio e integración. El Tribunal Constitucional entiende que este principio de solidaridad es un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la nación española, tal como se recoge en el artículo 2, y su contenido más importante, el del principio de solidaridad, es el contenido financiero. En tal aspecto, dice el Tribunal Constitucional, en tal aspecto parcial, se le alude más adelante con carácter genérico y también con un talante instrumental como fundamento del fondo de compensación. Por lo tanto, este fondo de compensación tiene que ser o debería haber sido un instrumento de solidaridad y está diseñado en la Constitución como, con un carácter meramente corrector de los desequilibrios económicos. Pero, sin embargo, ya en los primeros años de funcionamiento no se entendió bien la naturaleza de este fondo, puesto que tuvo una doble dimensión, tanto antes como después de la primera ley que lo reguló, la Ley 7/84 del Fondo de Compensación Interterritorial, tuvo esta doble dimensión. Por un lado, se utilizó como instrumento de política regional, cosa que no estaba prevista en la Constitución, y por otro, como instrumento de financiación. Este doble carácter del fondo permaneció hasta 1990, pero una institución que se había previsto con un único objetivo, que era el de la solidaridad interregional o interterritorial, sirvió además durante este largo periodo para financiar servicios transferidos a las comunidades autónomas en relación a las inversiones nuevas de esos servicios transferidos. El problema era que en la medida en que primase su dimensión de instrumento de financiación, se estaba perjudicando la efectividad como instrumento de política regional, de solidaridad y viceversa. Esta ley, como digo, 784, fue reflejo de esta duplicidad, cuyos ejemplos más significativos se encuentran en que todas las comunidades autónomas fueron beneficiarias del fondo en esos primeros años, lo cual no tiene lógica, porque si es un fondo de solidaridad deberían de ser beneficiarias las más necesitadas y no todas, y en el reparto de este fondo tampoco se producía en función de criterios de solidaridad, sino en función de la situación competencial de cada momento respecto a los servicios transferibles, y por último también se caracterizó en el destino de los recursos del fondo, porque se destinaban esos recursos a financiar en algunas ocasiones inversiones exclusivamente nuevas, para lo cual no estaba previsto el fondo, porque el fondo era para corregir desequilibrios, no para inversión nueva. En el año 90 se llevó a cabo la reforma del Fondo de Compensación, fundamentalmente para devolver al fondo el carácter que la Constitución le había dado, es decir, ese carácter de instrumento de solidaridad. Y se modificaron los criterios para determinar las comunidades autónomas perceptoras de los recursos, que a partir de entonces serían únicamente las de menor desarrollo económico dentro del Estado, como debería haber sido desde un principio. El criterio que se escogió coincidía, para determinar qué comunidades eran las más necesitadas o las menos necesitadas, coincidió con el de la Unión Europea a la hora de determinar las regiones beneficiarias de fondos FEDER, es decir, se tendría en cuenta la renta relativa de los diversos territorios, y cada año se deberían señalar las comunidades beneficiarias en la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Al coincidir los criterios nacionales con los europeos, coincidían, o se pretendía que coincidiesen, las regiones beneficiarias de fondo de compensación con los fondos FEDER, y de esta manera se complementaban y se potenciaban entre sí, teniendo en cuenta que los dos son instrumentos de política regional al servicio del desarrollo económico y del ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. El otro aspecto importante que me gustaría destacar es el del control por parte del Gobierno central de la utilización de los recursos que se transfieren con cargo al fondo de compensación. Se trata de garantizar, por un lado, la autonomía financiera de las comunidades, pero por otro, la solidaridad, que exige controles por parte de la Administración central. Es decir, esta financiación que se recibe a través del fondo es una financiación condicionada, pero tiene la lógica de que es una financiación vinculada a su carácter solidario, es decir, es una financiación prevista para que se utilice en aquellas cuestiones previstas por el Estado central que permitan corregir desequilibrios económicos. Por último, debo decir que, por desgracia, este fondo de compensación, a pesar de que en el año 90 se corrigió su naturaleza y se empezó a utilizar como instrumento de solidaridad, se ha quedado muy limitado en sus recursos a prácticamente tener un carácter residual en los presupuestos generales del Estado. Y al estar tan poco dotado no ha servido, ni mucho menos, como instrumento de solidaridad, que es para lo que constitucionalmente había sido previsto. Es una muestra más de la poca presencia de la solidaridad, a pesar de lo que se diga por algunos, en los distintos modelos de financiación autonómica que hemos ido desarrollando en España.